Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordaos que este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar tanto en podcastidae.com como en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre empezamos saludando a los colaboradores de siempre desde Alicante. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Luis, pues aquí estamos un poquito encabronados con el tiempo, porque vamos, sabes que elijas lo que elijas te vas a equivocar cuando salgas a la calle. Bueno, te quejarás tú de Alicante. El día que más frío hace en Alicante serán 15 grados. Pues sí, eso sí, pero este vientecito parece que no, pero se nota. He visto por ahí a 2 o 3 niños volando, siempre a Nola, en plan Mary Poppins. Por eso hay que siempre ir con piedra en los bolsillos. ¿No te lo decía tu madre a ti cuando hacía viento? No, yo es que era gordo, yo de pequeño era gordo. Entonces, yo no tenía ese problema. Pues desde Barcelona tenemos a Marina. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí no hace viento, ¿eh? Y además es el primer buen día desde hace bastantes... O sea, tuvimos ayer granizo. Bueno, Imagínate. ayer que fue San Jordi se puso graniza. Sí, sí. Era el preludio de las elecciones de Francia. Fue granizo, yo no sé qué va a pasar. Ya veremos. Ya veremos. Y bueno, yo soy Luis Martín, recientemente desde Valladolid, y hoy hace solecito aquí, estamos a unos 18 grados, así que no he hecho tanto de menos el sur. Te has llevado el buen tiempo, lo has robado. Bueno, recordaos nuestro Twitter por si queréis eso, mandarnos algún mensajito de amor o de odio, lo que queráis, ya sabéis. El de Alejandro es AL16GM. El de Marina es Marina Arnaldos o Arnaldoso, como le gusta a Ale. El mío es Waterhacker. Y bueno, y vamos a presentar a nuestra invitada, que ya todos los que estén escuchando sabrán quién es la invitada y de qué va a ir el programa, porque lo ponen en el nombre básicamente. Así que sin más, damos la bienvenida a Amanda Rodríguez. ¿Qué tal, Amanda? Encantado de estar que estés aquí. Bienvenida. Hola, hola. Encantada. Aquí hace sol, por lo que no es buen tiempo, ¿eh? Hay que cambiar el concepto ese de que el sol sea buen tiempo porque tiene que llover, al menos en Granada. Estamos... Ya ves. Sí, la verdad que... Bueno, pero que llueva por la noche, ¿no? Bueno, que llueva, hombre, ya se podemos elegir de lunes a jueves por la noche, claro. Pero, pero sí, tenemos que cambiar eso. Sí. Eso lo escuchaba yo hace poco también, que decían los agricultores que, claro, conforme está el precio de la luz, dicen, ¿regamos o no regamos? Y decían, bueno, por lo menos Dios este año está con nosotros, porque, claro, lleva lloviendo mes y medio, y dicen, por lo menos Dios está con nosotros este año. Bueno, por Alicante y por ahí sí que ha llovido un montón, pero aquí en Granada hace el amago siempre, ¿eh? O sea, llueve, Pero caen no llega. 4 gotas y es verdad que ha llovido algo, pero no lo suficiente. Vale, pues bueno, voy a presentarte, Amanda, Vale. a los que no te conozcan, ¿vale? Amanda Rodríguez Camarero es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Es funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, jefa de sección técnica de las presas de Cubilla y Colomera, que están en la margen derecha del río Genil, en Granada. Y también divulga en redes, en sus perfiles de Twitter, como Amanda Rod 1981, y en Instagram, en el que es @ingeniera moderna. Pues nada, te hemos traído a Amanda como experta en empresas, aunque nosotros, bueno, yo sí soy más de temas de ingeniería civil y de agua, Alejandro también, Marina le queda un poco más lejos, ella es más de tubería y de industria, pero es curioso que después de 4 temporadas no hayamos hablado en ningún programa de empresas, así que... Hombre, algo hemos comentado de alguna, así de forma Sí. casual. Así Aquí, un poquito de aquí refilón. los camineros sois vosotros, ¿eh? Si no ha pasado ha Sí, sido... Exactamente. Hemos llegado a hablar de filosofía y no hemos hablado de Sí. empresas. Yo le he dicho muchas veces, yo tengo un papel que dice lo que soy, pero de ahí a lo que hago es otra cosa. O sea, que eso no tiene nada que ver. Aquí veo trazas de estrés postraumático. Yo no quiero decir Hombre. nada. Esto es muy típico de los camineros. Nos queremos alejar totalmente de todo A lo ver. que tenga que ver con...
A mí es que el día que me Pero- dijeron que a través de las presas pasaba el agua, dije yo no, yo ya mi cabeza hizo boom y dije esto no puede ser. Las presas no pueden ser porosas, no me lo creo. No, hombre, si se pone un tapón y se va el agua por ahí, ¿esto cómo Sí, puede sí. ser? Esto es como Mecano con el COVID, no existe, no puede ser, todo mentira. Pues las presas tienen que hacer un reclamo turístico de las ciudades. Igual que vamos a ver iglesias y catedrales, pues podemos ir a ver presas, que Y hay son una presas. maravilla. Algunas por el diseño y luego también por la funcionalidad, claro, y el uso que le damos. Pues, Así que, pues de eso no vas a hablar tú mucho y de cómo se gestiona una presa en el día a día, porque eso, bueno, todos hemos visto imágenes de presas, las presas son muy bonitas, pero claro, ¿qué pasa en el día a día? ¿Y qué pasa cuando hay un periodo algo chungo? Cuando hay un evento de lluvia gordo, eso tiene que ser, está muy bonito cuando hace solecito y está la lámina de agua muy arriba, pero cuando viene un tormentón, yo no me gustaría sí. estar en un puesto de responsabilidad, ¿eh? Ya nos comentarás. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño introducción a las presas del mundo, ¿vale? Lo típico, ¿cuál es la presa más grande? La más alta, la tal. Y bueno, a ver si sabéis, os voy a hacer alguna pregunta, rollo concurso ¿Un de la quiz? tele. Otra A ver vez, si, bien, bien. a ver si sabéis, acertáis o hacéis como acertáis y es que lo habéis mirado antes. Leches. Venga, pregunta, ¿cuál es la presa más antigua del mundo en funcionamiento? Esta os la podéis saber porque está en España. En funcionamiento. En funcionamiento, ¿vale? ¿No lo sabéis? A ver. La presa de Madrid, ¿no? No. Pues ni idea. ¿No suena? Pues del año 130 está en funcionamiento y es la presa de Proserpina. Y no. Sí. Y es la más antigua del mundo en funcionamiento. De hecho, la segunda ¿Qué dices? que se tiene en registro, ya las segundas son del 400, que la mayoría son de Japón. Son presas muy pequeñitas y demás, pues en Sí, Japón sí. pues, eso Yo es que, solo lo cuidan mucho, pero tenemos en España la presa más antigua del mundo. yo es que sí que conocía la del pantano de Tibi, la presa de Tibi, pero claro, esa es que no está en funcionamiento. Pero Esa bueno, está en desuso, es verdad. La de Proserpina es romana. Y sí, joder, con los romanos, ¿eh? Joder. Y los bueno, romanos son unas máquinas. y el resto que ha venido lo construyeron muy bien y el resto que lo han mantenido, porque una presa, si no la Claro. mantiene, por muy buena. por Pero muy bien hecha que esté. sí que has tirado, ¿eh? Esto Sí. no iban con obsolescencia programada ni nada de esto. No. Esto iba. Cuando No, se por hacía, ahí. se hacía Ya, bien. ya. Ahí Pero no bueno, existían esas La cosas. inversión bien, sí. Vale, eso estamos hablando de 130 en funcionamiento. Pero ¿cuál es la presa que se tiene en registro más antigua del mundo? Venga. A ver qué año. Decidme año. ¿De qué año puede No ser? sé, 3500 antes de Cristo. Te has pasado. Cachis. 3500. Pero no tanto. Eh, Patata caliente. Del 1000 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Más para atrás. En mitad. 2500, 2500. 2000. Hay casi 2500. 2770. Es Joder. la presa de Sad el Kafara, que se traduce como la presa de los paganos, y está en Egipto, a 30 kilómetros del Cairo. Y para que hagáis una idea, una presa bonita, de 14 metros de altura, de entre 800 y 1000 de ancho, una presa grande, y el grosor en la base era de 98 metros, y en la coronación de unos 56. Dice que se tardaron de 10 a 12 años, pero que no llegó a entrar en funcionamiento porque fue parcialmente derruida antes de que fuese terminada. Por lo visto, se cree que es que no tenía ni aliviaderos de emergencia, ni siquiera desviaron el río para construirla. Bueno, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Era un ensayo. Bueno, se suponía que era una presa en sí, pero no llegó a entrar en funcionamiento y seguramente por eso pues, ha durado tanto, porque la parte que se quedó construida aguantó y sobre todo porque quedan registros, ¿vale? No simplemente porque es la primera presa de la que de verdad se tiene un registro de cómo se construyó. Así que desde el 2770 hasta nuestros días han pasado unos cuantos años. Pues de todo... Construir una presa sin desviar el río, no sé. Estarían Bueno. ardillas ahí poniendo tronco o algo, yo qué sé. A mí me suena un poco a pelotazo urbanístico en Egipto, eso. Recalificaron los terrenos y dijeron... Que mi primo me ha Como, soplado, que aquí Pues se va a haz una hacer- presa, yo qué sé. Por alguien- aquí. o alguien- Voy echando ahí lo que nos sobra de... Tenía una mina de piedra o algo. Nos ha sobrado un Madre poquito de hormigón. ¿Qué hacemos con esta? Puf. Los esclavos están cansados. Puf. Va, échalas ahí, a ver qué pasa. Entreten a los esclavos de alguna manera, que todavía no se nos muere nadie. Lo que me sobran de las pirámides para hacer la presa.
Bueno, vamos, la presa más alta del mundo. ¿Cuál es la presa más alta del mundo? Ay, esta la busqué hace no mucho. No me Esa la acuerdo. hemos estudiado. La carrera, Sí. me acuerdo yo, los típicos tablitas, aparecía la primera. La de... Sí, no sé. No me Eran acuerdo. 300 y pico metros, pero ya no me acuerdo cuál era. 335 metros. Rogún. A ver, mira cómo la he buscado. La más rápida es Google, la más rápida. Pues resulta, claro, yo me acuerdo de esa presa que ponía en construcción. Pero en construcción me acuerdo yo cuando yo lo vi por primera vez, a lo mejor en el año 2000 y algo, y la tablita era del 1990 y ya estaba en construcción y era la más larga, y seguía en construcción. Pues resulta ahora, en lo último información que he buscado, se supone que está suspendida. De hecho, tú buscabas imágenes de la presa de Rogún y es que no había ni imágenes. Era como en una presa secreta que no quieren mostrarla. Así que la presa de Rogún ya en teoría tenemos que, según la información que he encontrado, tenemos que eliminarla. Y la más grande es la presa de, voy a decirlo en perfecto chino, Shuangjiangkou, en el río Dadu, en China, que tiene 312 metros de altura. Esa es la presa más alta del mundo. ¿Y la de España? Venga, esta la podéis La de saber. almendra. La de Almendra. ¿Con cuántos metros, Amanda? 202 así. 202 o así. No, exactamente 202. No, menos. Más de Centímetro 200. arriba, centímetro abajo, depende del día. Más pequeña que la de Wasun. Esa, un poquito menos. Venga, seguimos con empresas más grandes del mundo. Venga, estas son las hidroeléctricas más grandes del mundo, ¿vale? Que no es porque esta es la primera es la que se suele decir, la presa más grande del mundo. Y todo el mundo piensa en esa, pero no es la más grande del mundo, es nada. Las de las tres gargantas. Las tres esa. gargantas. Exactamente, pero Pero claro, esa es la hidroeléctrica. esa es la que tiene mayor potencia hidroeléctrica instalada, ¿vale? Pero Instalada, que ni siquiera es efectiva. Bueno, claro, es que depende de los caudales que se puedan aprovechar. De hecho, estos últimos años estaba la segunda hasta este último año era la de Itaipú, en el río Paraná. Y para que hagáis una idea, la de Tres Gargantas tiene de potencia 22.500 megavatios y la de Itaipú tiene 14.000. Pero muchos años la de Itaipú le ganaba porque podían utilizar caudales, producir durante todo el año. Y la de las Tres Gargantas, como tienen muchas tormentas, muchos picos y demás, pues no tenían mucha potencia porque necesitaban generar en un momento dado la mayor energía posible, pero en muchas épocas del año tampoco no podía generar. Querían además con ellas suministrar de electricidad al 10% de la población de China, pero creo que al final se ha quedado en un 2, en un 3 como mucho. Pues que además que aún así es bastante, pero que era una apuesta súper... Sí, y por eso siguen haciendo centrales hidroeléctricas como la segunda, que acaba de meterse como segunda porque acaba de terminarse, que es la de Baiyetán, en el río Jinsa. Y esta tiene un poquito más que Itaipú, que son unos 16.000 megavatios. Ya no sé cómo generará, si generará más que la del Yangtze, pero como potencia instalada ya se ha puesto como la segunda. Y la que está en construcción, que es la del Alto Támega, que no sé si la conocéis, que se está haciendo en el norte de Portugal y va a ser la batería más grande de Europa, con 3 centrales reversibles y va a ser una pasada. La está construyendo Iberdrola. En el norte de Portugal, en el río, Sí. ¿en qué río? Sí, tengo por ahí un infiltrado que me manda fotos y vídeos de vez en cuando, así que... En el Duero será, ¿no? Supongo. En Twitter y en Instagram suelo colgar de vez en cuando me manda. Llevo mucho tiempo sin mandarte y subo corriendo porque es alucinante. Es que están construyendo la presa desde dentro y... O sea, que él me manda fotos de la construcción y cómo va evolucionando. La verdad que es una pasada. Guay. Sí, va a ser un proyectazo. En primicia, lo presentamos en primicia. Sí. Pues sí. Cuando se termine, invitamos a si me invita a Iberdrola a hacer una visitilla o algo. Pues mira. Desde aquí quiero lanzar un mensaje a Iberdrola. Si Iberdrola quiere patrocinar este programa. Con que nos regale la luz de la casa, suficiente. Eso sería regalazo. Por ahí yo creo que no. Vas a tener que te regalaban el sueldo para toda la vida, pues aquí la luz para toda la vida. Le sale más barato patrocinarnos el podcast durante 3 años que pagarnos la luz. Durante 300 años, ¿no? ¿Y cuál entonces es la primera presa hidroeléctrica del mundo? ¿En qué año fue la primera presa hidroeléctrica del mundo? A ver si acertáis.
Tenía Pues que a haber ver. electricidad ya, ¿eh? No Eso iba a vale el decir. 2500. 1600 seguro que no. 1600 seguro que no. Yo que sé, en el 1815. Más tarde, más tarde. No, hombre, más tarde, claro. 1900. Más temprano. 1882. 1890. A ver, ¿qué has dicho, Alejandro? 82. Justo, me resulta muy ¿Sí? raro. No, no. ¡Oh! 1882. Toma. En el río Fox en Wisconsin, por supuesto, de Estados Por Unidos. supuesto. Bueno, allí cogió la patente de Edison y dijeron, ¿y si en vez de utilizar vapor utilizamos un río y una presa y el agua? Pues 30 de septiembre de 1882. Yo es que estaba pensando en la Pepa. Pues, Bueno, las eh, pepas del 12, ¿no? Sí, 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 sí. Me pero doy cuenta luego, pero no sé. como Acababa era en 2, me he antes quedado del corto. 1900, Digo, pues 80 y pum, venga, 2. los caminos del cerebro de Alejandro son... Sí, son inescrutables. Vale, el embalse, bueno, la presa que genera un embalse con mayor volumen almacenado del mundo. ¿Continente? Esta tiene que África. estar en África. África. Continente África. Bien. La del río Zambeze, ¿no? No. No. Hay que decir que La cuando del río Bombón. El lago Tiquitaca. no, Se inventa ríos durante una hora, ¿no? no. Perdón a nuestros escuchantes de África. Hay que decir que buscando los rankings de presa he tenido muchos problemas porque depende de dónde los busques, los datos varían un montón. Así Sí. que he intentado buscar los rankings más oficiales o que aparezcan a lo mejor en Wikipedia y demás. Porque ahí de repente te aparece una que antes estaba el 10º y te aparece la segunda, cosas así. A ver, yo aquí, según Google, Cariba, me la juego Cariba. Caribe, El lago Victoria. el lago Victoria. Ah, Victoria. La Ah, sí. presa de Owen Falls, que realmente genera una parte de su propio embalse, pero luego se conecta con el lago Victoria, es un poco como trampa, porque ya, claro, utiliza todo el lago Ya se Victoria une. como embalse en el río Nilo Blanco. Es verdad que son 2.800 millones de hectómetros cúbicos. Coño, se O dice sea, pronto. 2.800 2000 kilómetros cúbicos, ¿no? No, Dos- serían 2,8 millones de A ver, hectómetros cúbicos. 200, yo tengo 204.000 hectómetros cúbicos. Bueno, pues 4.000 hectómetros cúbicos, tengo 204.000. 2,8 kilómetros cúbicos. 3 kilómetros, redondeamos, venga. 3 kilómetros cúbicos. No. Kilómetros cúbicos serían. No. Sí, Espérate, 3, a ver. hectómetros. No. Claro, Sería serían, hectómetros, serían kilómetros. miles de Claro, Serían miles de 204. la escalerita, Claro, pero vamos para arriba. si son 204.000. Ah, ¿no eran 800. 2008? A pesar que eran 2800. Vale, vale. 204.000. 204.000. Entonces serían 204 kilómetros cúbicos. Madre mía. Bueno, no sé, mucho. 4 mucho, ingenieros. mucho agua. Buscadlo en internet, por favor. Buscadlo en Yo lo que Wikipedia. tengo apuntado son 2.750 kilómetros cúbicos, que eso me lo había buscado, porque digo, seguro que me la preguntan. Y, no sé, 2.750 kilómetros cúbicos, ¿te echas cuenta? Serían 2,8 millones de hectómetros cúbicos. ¿No? Sí. Según tengo Sí. yo, puestos son 204.000, no 2,8. No lo sé, Es decir, no un lo cero sé. menos. Pero bueno, Habrá que da igual, buscar. si eso es una burrada. Muchísimo. Muchísimo, como dicen ahora. Vale, y en España, Amanda, ¿cuál es el embalse? Si a buscar el del El mundo, a buscar el de embalse de España. mayor capacidad, La Serena. ¿Con El cuánto? embalse de La Serena. ¿Con Que cuánto? tiene unos 3.200 hectómetros cúbicos. O sea que si comparamos, claro, es que lo otro estamos hablando de multiplicar por 1.000 el embalse más grande de España, que es una barbaridad. Sí, sí. Yo Y lo tengo que aquí. tú dices, yo digo por 1.000.000, o sea, según los datos que yo tengo, que no sé, que me parece también muchísimo. Es una barbaridad. Yo tengo de embalse de La Serena 4.150. Bueno, aquí ves tú, aquí Para que veáis nuestros datos. los datos que hay. Además es que no hay una fuente así súper oficial que diga. Bueno, Pues desde seguimos. aquí lo reclamamos. Portal de la transparencia de presas y embalses. Exactamente. ¿Cuántas presas hay en el mundo? Venga, número. Grandes presas, ¿vale?
Grandes presas que se supone que son aquellas que tienen más de 15 metros de altura o con más de 5 metros, pero tienen un volumen de embalse de más de 3 millones de metros cúbicos. Buah, Lo poquito. 85.000. Bastante menos. Me viene Lo muy tenía arriba. también por aquí, pero no. 2000. Más, bastante más. Bueno, bastante más. Más. Bueno, nada más en China hay 21.000 embalses, hay 21.000 presas, o sea que imaginad que es el país que tiene más presas, más grandes Pues, presas del mundo. 52.000. 30.000. 50.000, ¿no? ¿Eh? Presas. ¿Perdona, Amanda? 50 y pico mil grandes Sí, presas, ¿no? aquí tampoco hay un número que yo haya Sí. encontrado que Mm. el que se considera. Además, es que hay presas que tienen más datos, hay zonas que tienen menos datos, pero sí. Y lo que me ha resultado muy complicado es encontrar una lista de número de presas por cada país. He encontrado como de todo, porque en España se habla de que España es el quinto país con más presas del mundo. Pero claro, Noveno tengo yo, más ahora o mismo, menos, claro, sí, el último que tengo yo de una fuente oficial es el 10º. Pero claro, pues más o menos. claro, es que también esto hace 20 años, sí era, a lo mejor éramos el quinto del mundo, pero se han ido construyendo muchas presas. En España, por ejemplo, no, porque ya teníamos muchas construidas, pero en países Sí. que se estaban desarrollando mucho, sí se han construido un montón. Por ejemplo, China es el más grande del mundo. China es una El más pasada. número de presas que son ahora mismo, según el ICOL, que es El comité de el grandes Comité de presas. Grandes Presas Mundiales, habla de casi 24.000 presas en China. Sí. Y Estados Unidos tiene un poquito más de 9.000. Y la India, que ahora mismo solo tiene 4.400, pero supongo que están haciendo presas como si no hubiera un mañana, con la cantidad de terreno que tiene y la cantidad de población que tiene. Y España, que siempre se habla del número mágico de 1.225, últimamente he escuchado mucho, según la ICOL son 1.064. Uy, Bueno, algunas se han cargado, sin darnos cuenta. ya lo mismo hay algunas que no daban la talla. A lo mejor eran 14,5 y no eran 15. Es verdad que antes la ICOL consideraba que gran presa, bueno, por el reglamento anterior, el reglamento de agua, era aquel cuya capacidad era mayor a 3 hectómetros cúbicos, pero ahora eso se ha reducido a 1 hectómetro cúbico, con lo cual las presas que antes no eran grandes presas, ahora sí lo serán, y por eso yo creo que la diferencia con el número de los 1.060 a los 1.200 y pico. Claro, es que Puede ser, ¿eh? tiene que haber alguna explicación, porque no es normal que varíen tanto estos números. Por ejemplo, el de España, en otros números, yo que sé, en otros países, pues mira, lo mismo en China de repente sacan nueva información y hay 1.200 presas más. Y no lo tenías registrado porque hasta que China no te diga lo que es, tú no vas a Bueno, estar. si no se sabe todavía bien los metros de la muralla china, llevamos 2.000 años, Ya está. no sé cuántos, pues entre esas ya. Pues bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso a las presas del mundo. Y yo os quería preguntar una cosita. ¿Vuestra presa favorita? ¿Tenéis alguna presa favorita por alguna razón? Pues yo la del Alejandro. pantano hombre, yo el pantano de Tibi, pero porque sí que lo tengo aquí más o menos cerca de Alicante, y hay una ruta muy chula, está bastante guay. Y no sé, como que me gusta. Porque sí, y ya está. Porque sí, no hace falta. El amor no El amor no requiere tiene, explicación. claro, exactamente. ¿Y tú, Marina, que tienes alguna No presa sé. favorita? No lo sabes. Creo que no. La de las 3 gargantas, ¿no? Porque mola mucho. Es como, wow. Qué elitista eres. Ya tenía la historia aquella, ¿no? Y entonces, luego se empezaron a llamar como, tiene que ser un proyecto tipo La presa de las 3 gargantas, ¿no? Como aquella idea de proyecto enorme, imposible, como muy guay. No sé, venga, pues sí, esa. Hombre, Por inspiradora, es una presa muy inspiradora. dice que podía generar hasta terremotos, decían los típicos mitos de las presas. Y tú, Amanda, no me vale decir las que tú... Ninguna No. tuya, ninguna A ver, tuya. yo Que eso- a nivel así internacional, pues 2 que están en Estados Unidos. La Hoover, que es La Hoover es que es muy... cinematográfica famosa y que es turística y yo qué sé, me encanta. Y luego también la Bartlett, que no sé si la habéis visto, Pues, que es una presa de contrafuertes que tiene una forma muy curiosa, porque va haciendo así como arco unido. Y no sé, me llama mucho la atención que se construyó además nada más que en 1.000 días, o sea, en 3 años, del 36 al 39,
Y no sé, que en aquella época hicieran una presa tan creativa, tan novedosa. No sé, creo que no he visto ninguna otra presa igual, así de... No sé si la estáis viendo. Sí. Sí, estamos en Google. Sí, Es sí. chulísima. Me Sí, gusta por eso, porque luego dicen que los ingenieros de caminos somos sosos, ¿no? Que Somos cuadriculados, ¿no? no sabemos Somos de cuadriculados. hormigón y no sabemos del diseño y tal. Y entonces aquí pues se demuestra que ya a principios del siglo XX, oye, y fíjate lo que se hacía, ¿no? Con los medios que había en aquel momento. Sí, seguramente si la gente ha visto presa o le gusta esas imágenes de presa, seguramente, aunque no sepa que esta es la de Barle, la ha visto seguro, porque es una Sí, presa sí. súper icónica. Cuando Una la ve dice, pasada. ostras. Y la Ah, presa, y la sí, presa sí. Hoovers, sí. Españolas, las que más me gustan, aunque no las llevo actualmente, pero sí que las he gestionado, son Kentar y Canales, porque, hombre, reciben el agua de Sierra Nevada, Canales es la presa de materiales sueltos más alta de España, y no sé, luego Kentar es una presa que tiene un entorno que dice allí, que va allí y dices que me quiero quedar aquí a vivir. No sé, son presas que están muy cercanas a Granada, que deberían ser también reclamos turísticos mucho más importantes que la importancia que se les da, y son presas muy bonitas, pues se ve Sierra Nevada al fondo, no sé, tienen un encanto. No por tirar de producto granadino, ¿eh? No. Objetivamente. Objetivamente, Sí, habrá que ir. objetivamente. Y yo Qué voy a guay. decir una presa que es la presa del Limonero, en Málaga, que no tiene casi, en principio, nada especial. Eso sí, está muy cerca de la ciudad, está justo a los pies de la ciudad donde empieza, pero es que seguramente hay muchísima gente que ha pasado por Málaga y no ha visto esa presa, pero porque está impecablemente integrada en el entorno. Tú pasas por ahí y no ves que hay una presa de materiales sueltos, pero la han hecho muy bien. Entonces, Sí. perfectamente se confunde con la montaña y tú pasas allí y no te das cuenta que está. Si esa presa fuese de hormigón, sería horrible, sería feísima, porque es que está justo a la entrada de la ciudad y se ve completamente. La presa no está nada escondida. Y consiguieron no solo proteger la ciudad, que eso lo hicieron muy bien, sino que prácticamente pasará desapercibida una presa que no es que sea muy grande en números globales, pero en el entorno que está destacaría muchísimo. Así que yo les reconozco a los ingenieros que lo hicieron la capacidad de integración que tuvieron en el entorno. Así que mi presa favorita es la del Limonero. Está chula, estaba buscándola Está ahora. chula, sí. Vale, pues vamos a hablar un poquito de los tipos de presas que hay. A ver, Amanda, a ver, dime un poquito así en general los tipos de presas que hay. Presa... Tema 1 de la asignatura de presas. Exactamente. Tema 1. A ver, pues Presas. tipos de presa, la de materiales sueltos, que ya sabéis que lo que se utiliza es un núcleo de arcilla, una pantalla de hormigón o una pantalla asfáltica, y luego se recubre pues de materiales de la zona, que suelen ser pues material arenoso, granulado, lo que sea, y luego escollera, ¿vale? Para protegerla. Y bueno, pues lo que impide que pase el agua es el núcleo de arcilla, que es lo que normalmente se usa. Y luego tenemos las presas de hormigón, que pueden ser presas de gravedad, por su propio peso ya resisten, o las presas bóveda o tipo arco, ¿vale? Pueden tener una doble curvatura o una única curvatura. Sí, las de doble Y- curvatura son especialmente espectaculares porque consiguen Sí, hacerlas súper delgadas, que dicen, madre mía, no sé cómo... Kentar es una de esas. ¿Cómo no se parte? Kentar es una presa bóveda de doble curvatura y una pasada. Y luego tiene 6 galerías interiores que cuando estás dentro, dices, Dios mío. O sea, pasas de los estribos, o sea, tú bajas en el ascensor en la montaña y sales o sea, dentro de la montaña y luego pasas a la presa, ¿no? Entonces haces la transición de montaña a hormigón. Hay una galería y dices, madre mía, que es que estoy aquí debajo de la presa, debajo del agua, y es una pasada. Y bueno, pues la presa bóveda de doble curvatura o de simple curvatura que transmiten los esfuerzos a los estribos laterales, a los estribos laterales y al suelo. Y no sé, las presas de contrafuertes también, que son unas presas que es verdad que se supone que o sea, que son más económicas, pero en cuanto a ejecución, pues son más complicadas también de hacer. Claro. Y ya está. Sí, en Así a general, la grandes primera... rasgos, son los 3 tipos de presas que se utilizan, pero que los más comunes son las presas, bueno, dentro de las de hormigón, las de gravedad y las de bóveda, y las de materiales sueltos. Son las 3 tipologías que más encontramos. Las de contrafuertes ya han dejado de hacerse,
Por lo que os digo, por la complejidad del procedimiento de ejecución, porque al final lo que ahorra en materiales te lo estás gastando en el tiempo, ¿no? que utilizas para hacerlo. Claro, yo supongo también depende, bueno, el tipo de presa en función de la cerrada en la que estés. Exacto. Pues, si tienes piedra y tienes un sitio donde poner una de hormigón de arco, si no, pues dependerá también de los materiales que tengas a tu disposición, supongo, porque Claro. entre una de hormigón y una de materiales sueltos, pues... En cerradas más estrechas, más tipo V, se utilizan las presas de hormigón, y en cerradas más anchas y donde hay un material que se puede utilizar, material de la zona, que no nos va a costar mucho dinero transportarlo, pues se utilizan las presas de materiales sueltos, son más idóneas. Pero bueno, que eso ya sabéis que hay que estudiarlo muy bien, porque claro, también depende de... O sea, podemos encontrar cerradas estrechas y tal, pero que luego no sean capaces de resistir el esfuerzo que le va a transmitir la presa, ¿no? Sí, claro. Ha habido alguna de esas, de estudiar, decir, aquí la vamos a hacer, empezar a hacerla y decir, no, nos la llevamos unos cuantos metros más abajo, más arriba, porque parece que no. Sí, y alguna vez ha pasado que se han hecho y ha hecho la presa. Hasta luego. Sí, en el primer llenado has dicho, venga. Vámonos para abajo. Claro. Sí. Hombre, yo le explicaré un poquito más por si acaso alguien que nos escucha no tiene a lo mejor ni idea de tema de presas. O sea, para hacernos una idea, el tema de la de materiales sueltos y la de gravedad es que su propio peso impide que el agua se la que el agua se la pueda llevar. Eso a lo bestia, eso es una presa a lo bestia. Claro, eso es una presa a lo bestia. Tú échale. Esas cosas ahí hasta que el agua no pueda pasar. Hasta que veas que el agua no pasa y que tampoco se lo lleva por delante. Mientras que la de bóveda tienes 2 puntos, que son los estribos que comentas, ¿no? Para que no se la pueda llevar. Como si quisiéramos hacer un puente, para entendernos. Haces un puente y que no se te hundan los 2 estribos. Claro, nosotros lo anclamos a los lados, ¿no? Es donde le estamos transmitiendo las presiones de la presa. Cuando tú haces un puente es lo mismo. Sí, como el arco de una iglesia. También, que transmite el peso del techo a los laterales, pues aquí lo mismo. El peso a los 2 lados, que hay piedra que ya estaba hecha, ya estaba ahí puesta, y dice, pues mira, aprovechamos que esta piedra... luego a la hora de construir una presa hay que tener mucho cuidado también con el tema de las filtraciones. Es decir, que por dónde luego va a entrar el agua, porque ya sabemos que el agua es muy puñetero y que va a buscar ahí el sitio donde pueda pasar. O sea, no se va a quedar ahí retenido. Que tú puedes hacer una presa, claro, que puedes hacer una presa perfecta y luego por los lados te empieza a pasar porque resulta que es una zona caliza. Exacto. Entonces, el principal riesgo, por ejemplo, de una presa de materiales sueltos es que el agua pase por encima, ¿no? Porque se la lleva seguro. En la presa de gravedad también, pero parece que tiene menos riesgo, ¿no? O sea, la presa de materiales sueltos, en cuanto pase el agua, ya adiós presa. Y luego las presas de bóveda, es verdad que el agua siempre intenta entrar por los estribos, ¿no? Es decir, buscáis el camino para filtrarse por la montaña, por las montañas. Así que bueno. Pero mola mucho. La verdad que las presas son alucinantes, son una estructura absolutamente alucinante. La verdad que personal, pero a mí a nivel personal las que más me gustan son las de materiales sueltos porque es la que todos de niños hemos hecho alguna vez. Ya sea en la playa para que no se te que se te hunde el agujero o en medio del campo con algún riachuelo que no sé qué jugando. O sea, que esa todos hemos jugado a hacer. Sí, de hecho hay presas que... Hay una presa en Cádiz, creo que está en la provincia de Cádiz, que era relativamente nueva, no sé en qué año se terminó, pero a lo mejor se terminó, no sé, en el 90 o incluso después, y que se empezó a llenar y que se vaciaba y se sigue vaciando y que se tiraron como 10 años investigando a ver por dónde salía el agua para ver si en un momento dado podían sellarlo, porque es que no es que se viera por dónde salía el agua, sino simplemente el agua desaparecía en una zona cárstica. Y ahí sigue la presa porque les cuesta más dinero demolerla que dejarla ahí, pero no es capaz de almacenar agua. Se va el agua. De esas hay unas cuantas, ¿eh? Lo que se hace es que a veces si permite que se llene hasta cierta altura, pues se deja hasta esa altura, no se llena más. Pero esas en explotación hay unas cuantas, ¿eh? Claro, cuanto más altura... Cuanta más altura, más se sale, ¿no? Claro, hay más presión también. Claro, mayor presión. Sí. Bueno, pues ya que estás hablándonos de presas, Amanda, háblanos de tus presas. ¿Qué presas gestionas? ¿Cómo son tus presas? ¿Cómo son tus niños? Tus cachorros. Pues mira, mi presa, una de ellas es Cubilla, que no sé si os suena.
Yo sí, porque yo soy de Jaén y he vivido mucho tiempo en Málaga y tengo familia en Granada, así que todo el mundo conoce Cubilla. Claro, Cubilla, si vienes a Granada desde Madrid o desde Jaén, pues seguro, vale, que pasas por ahí. Pues se llevó Cubilla, que es una empresa que se inauguró en el año 1956. Y bueno, una presa que en sus inicios tenía 21 hectómetros cúbicos de capacidad, ahora solo tiene el 13%, o sea, perdón, 13 hectómetros cúbicos, que luego si vamos a hablar del tema de la colmatación, pues ya contaré un poquillo más. Y bueno, que ha ido perdiendo capacidad. Pero lo que se hizo la presa porque había un canal, que era el canal de Albolote, que tenía unos 60 kilómetros, que se hizo en el año 1200 y pico, es decir, en el siglo XIII. O sea, que imaginaros, hace muchísimos años. Y entonces con eso se regaba la Vega de Granada. Pero había problemas, pues ya sabéis que el tema del agua pues genera muchísimos conflictos y entonces siempre estaban peleándose las comunidades de regantes de la Vega Alta y la Vega Baja de Granada. Así que decidieron construir una presa para poder gestionar, ¿no? Es decir, acumular el agua para poder regar la Vega Baja de Granada y la Vega Alta solucionarla con el canal que llevaba ya un montón de siglos funcionando. Y bueno, se dice que es la presa que se construyó al revés, porque siempre se hace una presa y luego un canal abajo. Entonces, en este caso, ya existía el canal agua arriba de la presa, luego está la presa y luego se construyó el canal de Cubilla, que ya sí que salía de la presa para encauzar el agua hacia la vega, los riegos de la Vega Baja de Granada. Y bueno, pues una presa que tampoco tiene mucha historia, es una presa de materiales sueltos, pero sí que se construyó, se hizo un poblado para poder construirla, para que bueno, pues alojasen ahí tanto los ingenieros jefes como los trabajadores, y el poblado pues tiene hasta una iglesia, o sea, una iglesia, un cine, una piscina, es increíble. Y bueno, pues sobre todo es que se usa para actividades recreativas, tiene también una zona en la Universidad de Granada, se practica piragüismo y tiene un área recreativa pues para que la gente vaya allí con mesitas y tal, y pues no sé, un sitio muy emblemático de la provincia. Además que está muy cerca de Granada, está a 10 minutillos de Granada, 10 kilómetros también. Sí, sí. Y no sé, luego la otra presa es la presa de Colomera, que es una presa también de materiales sueltos, y la diferencia con la de Cubilla es que es una presa mucho más moderna, pues se inauguró en el año 1990 y sí que tiene elementos de ocultación. Por ejemplo, Cubilla no tiene ocultación, que para quien no lo sepa, no sepa lo que es, pues los elementos de ocultación son aquellos aparatos que nos permiten conocer el estado de la presa, es decir, si se mueve, si se calienta más de la cuenta, por eso tiene cierto movimiento o no, si se asienta o si no se asienta, si está recibiendo más presión de la cuenta por parte del agua, por parte del subsuelo. Entonces, todos esos elementos, esos aparatillos, nos hacen saber si, oye, si la presa está aguantando bien o tenemos algún tipo de riesgo, ¿no? Que haya que prevenir. Y entonces eso es lo que la hace más novedosa respecto a la de Cubilla. Cubilla, al ser de los años 50, pues no tiene Pero prácticamente entonces, nada. en Cubillas, ¿qué hacéis? ¿Cruzáis los dedos muy fuerte para que no pase nada? Mira, en Cubilla, Hacen rayitas como con los niños. Por la mañana se al asoma, igual que sigue en Colomera, pie. Perfecto, sigamos. Cubilla, al igual que Colomera, es una presa de materiales sueltos. Entonces lleva ya tantísimos años en pie que es muy complicado que esa presa ya, Ya está. Si no salvo se ha que caído venga, hasta ahora, ya. claro, salvo que venga una avenida muy grande que nos pide imprevisto, ¿no? Y que esa presa se vaya. Sí es verdad que cuando tú pasas por la carretera, pues la ves un poco que asentado en algunas zonas, pero bueno, son asentamientos normales dentro de la edad que tiene la presa, que ya sabéis que una presa tiene una vida útil de 50 a 100 años. Entonces, cuanto más se aleje de los 50, pues más peor va estando en cuanto a condiciones y más mantenimiento requerirá. Y bueno, pues Colomera es una presa que tiene unos 40 hectómetros cúbicos, el doble de Cubilla, y se utiliza para regar la Vega Alta de Granada también y para trasvasar agua a Cubilla. ¿Y Cubilla para qué se utiliza? ¿Para riego? Y De Cubilla la se Vega utiliza Baja, para ¿no? De la Vega riego de Baja. la Vega Alta por el canal de Albolote, de la Vega Baja, y se utiliza también para abastecimiento bueno, del polígono Juncaril y de algunas zonas del área metropolitana de Granada. Vale, también para Porque da abastecimiento. agua vira, que ya sabéis, bueno, ya sabéis, ¿no? Luis a lo mejor lo sabe, no sé si le sonará si está por aquí, por Granada Sí alguna vez. suena, sí. Pero es la empresa de agua que gestiona el área metropolitana de Granada, Consorcio de la Vega Serra Alvira. Vale. Así que ¿Y tenemos de todo, y uso hidroeléctrico también. uso hidroeléctrico en las dos?
Solo en una, en Cubilla. En Cubilla. Entonces, cuando necesitáis un poco más de agua o queréis generar energía, traspasáis agua a Cubilla. No hace Exacto. falta. O sea, de Colomera se traspasa agua a Cubilla. Lo que pasa es que este año lo vamos a tener complicado porque Colomera pues está al 14 y 15%. No se ha recuperado prácticamente nada, nos quedan unos 6 hectómetros y pico. Madre Así mía. que está la cosa, Está la cosa complicada. Sí, de los 40 hectómetros que tiene a 6. O sea, Eso es nada, tiene que dar penilla verla. es una pena, porque claro, es que estamos ahora en abril, que se supone que las presas y los embalses deberían estar pues, por encima del 80% para empezar la campaña de riego. Ya sabéis que se hace de mayo a finales de septiembre y es que no lo tenemos complicado. Aún así, pues bueno, se va a regar. Ahora mismo, además con lo que ha llovido, el campo se ha recuperado un poco en cuanto a humedad y eso, y bueno, pues nos está permitiendo ser algo más flexibles con las dotaciones, pero aún así está complicado. No va a ser como Sí. otros años. Este año va a ser jornada de secano, me parece a mí. Sí, está ya, vaya, en el Guadalquivir tenemos ya la sequía decretada desde el 15 de marzo de este año, ¿vale? Se decretó, así que Bueno, pues para eso está más están complicado. la infraestructura. Si no estuviera la infraestructura encima, sí que estaríamos mal. Lo tendríamos fatal. Sí, es verdad que pues en el Guadalquivir a nivel de cuenca estamos al 35% de reserva hídrica, que bueno, que ha habido años peores, pero estamos por debajo de la media de los últimos 10 años. Y Vale. creo que también de los últimos 25, ¿eh? O sea que... Y ahora ahí viene la pregunta que yo Nada. siempre me he hecho y de la que ella ha apuntado algo. ¿Ese reserva de 35% es real? Porque la capacidad hidráulica de almacenamiento en España la ponen allí cuando la presa se inaugura y luego hay colmatación en unas colmataciones brutales, pero la capacidad de España no baja y nadie dice, no, ahora ya la capacidad es un 15% de media menos. El fondo del vaso es que nadie lo mira, eso seguro. A ver, exactamente, o sea, el aterramiento de las presas y de los embalses es así, o sea, se va aterrando más o menos un 0,16% al año cada embalse. Con lo cual, pues imaginaos, en cubillas, como he comentado antes, de 21 hectómetros cúbicos tenemos 13. Así que estamos por encima del 50, pero de capacidad desde el inicio. Pero esto es una realidad que está ahí, que genera problemas no solo para la disminución de la reserva hídrica, que pensamos que, como tú dices, Luis, oye, que tenemos no sé cuántos hectómetros cúbicos en España, pero en realidad no es así, sino que también para el uso de los órganos de desagüe, de los aliviaderos y de tal, y pues también se complica la cosa, porque claro, todos los sedimentos se van acumulando, se encuentran con la presa, que es un muro, y al final se van acumulando, y entonces va afectando a los elementos de la presa. Cuando quieres abrir con puertas, resulta que no puedes porque es que está ahí la tierra y está haciendo presión y que no puedes porque se meten las tuberías y al final te daña todo. O sea, y hay presas, de hecho, que ya están en los órganos de desagüe aterrados y que tienen que hacer órganos de desagüe nuevos, con Inca, con tuneladora, con microtuneladora o con otras técnicas oye, que conlleva un coste, conlleva un riesgo. Y bueno, que es algo que tenemos ahí. Pero también, por otro lado, sería necesario hacer batimetría de forma continua, que tampoco se hace porque no hay medios, no hay recursos económicos suficientes para hacerlo. Entonces, pues es que no es fácil. Yo estoy viendo aquí una startup entre cómo sensorizar las presas antiguas y cómo hacer las batimetrías, que vamos, yo aquí lo dejo, yo lo dejo. Esto es, no iban buzos y cosas de estas a mirar. Me imagino que a veces, ¿no? En los aliviaderos sí, ¿no? Cuando ya no se sabe bien qué pasa o qué. Mira, se hace nivelación con drones ahora, se ha hecho nivelación toda la vida pues, con topografía, colimación también, que es ver el movimiento no solo el vertical, sino el horizontal de las presas. Pero es verdad que la batimetría, que es pues, ver la capacidad del embalse real, cuesta muchísimo dinero. Entonces, claro, tienen que destinar más recursos económicos a esto, porque fijaos que es una cosa bastante importante, pero que no se hace cada año, sino que se hace cada X años. Con lo cual, pues te tira ahí cierto tiempo con esa incertidumbre de no saber la capacidad real, como decía Luis.
Yo lo que pienso es que cuanto menos mires, menos encuentras. Eso como los que van al médico y dicen, no vaya al médico que seguro que te encuentra algo. Pues esto es Seguro un que te poco lo sacan algo. mismo. Si no lo miras mucho, pues a lo mejor no te encuentras sorpresas desagradables y no hay un titular en el periódico que diga el embalse no sé qué y está un 30% aterrado. Sí, pero en ingeniería ya sabes tú que más con este tipo de infraestructura, ¿no? Que no estamos hablando solo de daños materiales, sino también que de daños humanos, hay que tener muchísimo cuidado. Ya, lo que pasa es que Las presas son infraestructuras latañas, críticas. o sea, ya sabéis que mis cuentas están orientadas a vender las presas, pero que también, y oye, como algo muy importante que es, tiene que conllevar también, pues eso, medios económicos, medios materiales y conciencia de la sociedad y de los políticos, sobre todo, ¿no? Para mantenerlo. ¿Y esto cómo se sacan los sedimentos de ahí? ¿Qué vais haciendo purgas? Pues eso sería muy complicado porque tendríamos que o vaciar el embalse para poder sacar la tierra, ¿vale? Que los sedimentos que están ahí y volver a darle capacidad al embalse y volver a llenarlo, con lo cual nos costaría muchísimo dinero o dar la presa por amortizada y dedicarnos a otra cosa. No sé, no se puede hacer nada más que sacar los sedimentos, dragar. Sí, con dragadoras. Habría que Sí. dragarlo y bueno, eso es muy caro, muy caro. Y también hay, yo recuerdo un proyecto en un embalse en Granada también, Los Bermejales. En los Bermejales se hizo en el contraembalse. Claro Efectivamente, esa la he llevado yo. Esa presa la he que gestionado yo. claro, lo que pasa es que cuando hay zonas como un embalse que también hay una serie de vegetación y de animales Sí. que se han ido instalando ahí, muchas veces un dragado supone afectar también al ecosistema. Entonces ya entran ahí Claro, es muchas... que a nivel medioambiental, como tú has mencionado ese embalse, ya os lo cuento, a nivel medioambiental una presa está aterrada, al final lo que tiene es muchísimo lodo. Entonces, impide que tú puedas abrir las compuertas como os decía antes. Es que si nosotros abrimos las compuertas, no hablo ya de los órganos de desagüe, que al final son tuberías que cruzan la presa, ¿vale? Para abrir el agua y aliviar agua por la parte inferior de la presa, sino de los aliviaderos que están en la parte superior. Si nosotros abrimos las compuertas de los aliviaderos, lo que hacemos es estar echando lodo al río, que al final puede causar unos daños medioambientales grandísimos, no solo que se morirían pues, peces, animales y demás, sino que nos podríamos cargar pues, el ecosistema, como estamos hablando. Y eso ya, pues, vaya, que es pena de cárcel. Hay que tener muchísimo cuidado. Claro, pero entonces, ¿qué haces? ¿Necesitas un permiso especial? Pues Porque al final permitir, o sea, si no tiene, a ver, lo ideal sería que destinasen recursos a dragar, es decir, o sea, estando el agua, sin tener que vaciar el embalse, poder dragar el embalse. Tendríamos que construir islas, ¿no? Y con las máquinas y entrando al embalse y sacando la tierra, ¿vale? Islas desde los extremos. Si no se puede hacer así porque cuesta muchísimo dinero, pues imaginaos, la segunda opción sería vaciar el embalse y hacerlo. Eso también supone muchísimo coste. Entonces, ¿qué se hace? Pues no se hace nada. directamente. Ojalá destinasen más recursos para esto, Sí. porque es un problema de verdad serio, pero ahora mismo, pues nada, si aterran los embalses, pues ya está. Ya está, aterrados están. Madre mía. Ya cuando como nos sobra el agua, pues... Esto luego ¿para lo qué? En fin, Bueno, qué cosas. Amanda, ¿qué hace un gestor de presas? Tú en el día a día, ¿tú qué haces? Porque yo supongo que habrá días en los que será ir a tomar café y controlar que no se haya caído la presa y decir, vale, la presa está bien. Y habrá otros días que serán de Sigue habiendo presa, un día más. Habrá días que dice, viene una borrasca, la borrasca María Hoy trabajamos. Mira, cuando llueve mucho, la verdad que te echa la mano a la cabeza porque dices, ay, Dios mío, a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando llueve bien, como esta última semana, pues una está contenta, se levanta contenta por la mañana. A ver, la gestión de presas, pues hay que distinguir más o menos dos épocas. La época fuera de campaña de riego, que no estamos regando, entonces lo que hacemos es solo dar agua para uso de abastecimiento, para uso hidroeléctrico. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a hacer todas las revisiones anuales que hay que hacer, que no digo que en campaña de riego no las hagamos, pero también se hacen pues con más tranquilidad, ¿no? Con más cariño, con más cariño. Claro, todos los informes anuales, las inspecciones visuales de las presas y luego también las obras, porque una presa
también conlleva pues ese tipo de obras, de reparaciones. Oye, la tubería resulta que está vibrando mucho, no me gusta cómo suena la válvula cuando la he abierto en campaña de riego, pues vamos a esperarnos a que llegue noviembre, que ya no estamos regando, entonces vamos reparando todas esas cosillas que vamos viendo que, oye, que están mal, ¿no? Y luego en campaña de riego, pues lo que hacemos es controlar que hay agua, que hay agua para poder dar agua tanto para el abastecimiento como para el riego. Y luego pues nos van pidiendo agua. Ellos tienen unas dotaciones, pues yo qué sé, tú vas a tener 2.000 metros cúbicos tal, ¿vale? Entonces, pues eso se multiplica por las hectáreas que tiene esa comunidad de regantes, entonces tiene esta dotación a final de campaña de riego. Pues a lo mejor algunas comunidades de regantes lo gastan en agosto, otras en septiembre, otras en julio, pero ellos se van distribuyendo. Entonces nosotros tenemos que darle ese servicio. ¿Vale? No yo, porque yo estoy controlando que lo hagan, ¿vale? Pero sí que tenemos encargados y tenemos personal de presa que se encargan de eso, de ir abriendo todos los días válvulas y cerrándolas. O sea, que es un trabajo que, oye, que tiene lo suyo. Y luego a nivel de gestión, pues aparte de controlar eso, pues controlar, como decía antes, que no haya ningún elemento que se rompa, que la ocultación está bien, como decía Marina, que no se va a caer la presa mañana, ¿no? Que no Pasado mañana no se sabe, pero mañana por lo menos. Tranquilos. Luego pues ya informes, nos piden también un montón de cosas, de solicitudes, pues yo que sé, vamos a hacer una carrera, tenemos que pasar por el margen del embalse, no sé qué. Y entonces pues todas esas cosas tenemos que ir contestando y bueno, el día a día eso, temas administrativos con temas de dirección de presa, de obra, de gestión, de control de riesgos. ¿Cuál Vale. es el dato más importante que tú usas, por ejemplo? ¿Es el nivel de la presa o es el...? El nivel de la presa y, bueno, el volumen de agua que tengo que dar para... El balance, ¿no? Sería como el balance diario. Es decir, saber cuánto tengo en el embalse y cuánto se puede dar a las comunidades de regantes. Eso se hace comisiones de desembalse, que son unas reuniones entre las confederaciones y las comunidades de regantes, en las que se les dice, oye, tenemos esta capacidad del embalse. Somos capaces de daros a inicio de campaña de riego X durante esta campaña de riego. Si vemos que, por lo que sea, las cuentas no salen, pues se irá reduciendo. Si vemos que llueve más, pues se irá ampliando. Entonces tienes que estar en continuo, ¿no? Continuamente informándote de cómo está la reserva hídrica. Sí. Se hace más o menos eso, una dotación por comunidad, cuánto va a hacer falta y luego vamos viendo, ¿no? Sobre la marcha vamos viendo. Exacto. Y hablamos de cantidad, pero también de calidad. ¿Se mide la calidad del agua en el embalse? ¿Hay un control de calidad? Pues mira, el control de calidad es competencia autonómica. Entonces eso lo hacen las comunidades autónomas. Pero sí que se hace. Se hace pues cada X tiempo, ¿vale? No te sé decir porque no son regulares en eso, sino porque conforme les vengan los recursos van haciendo contratos a empresas, entonces las empresas vienen, van tomando datos de la calidad del agua y también del control del mejillón cebra, que no sé si sabéis que es un problema con los embalses. Sí. Que crían mejillón cebra. Qué lástima, no podrían crecer percebes. Sí. Y se meten por las tuberías y bueno, al final pues van haciendo como paredes, ¿no? Que luego muy complicado de quitar. ¿Vosotros tenéis problemas? Se han prohibido algunos usos en los embalses de tema de navegación y tema de baño porque se tiene miedo a que con una barca tú llegues y tengas alguna larva del mejillón cebra y la metas allí sin darte cuenta. ¿Hay problemas allí en vuestros embalses de mejillón pues cebra? Sí. Sí hay problema de mejillón cebra, lo tenemos todo. Pero esto es por nutrientes, ¿no? Básicamente. Esto es porque Por nutrientes y por especie invasora. En la cuenca del Júcar también pasa. El trasvase del Júcar Vinalopó tiene problemas también de mejillón cebra. Es que proliferan que te cagas con cualquier cosa. Es que, ¿qué pasa? Que funcionan con bajos concentraciones de nutrientes también. Se reproducen como conejos. Ya. No hay nada que se los coma y pues ya está, por todos lados. La verdad que es algo chungo, ¿no? Yo lo decía sobre todo por si controláis la calidad del agua, por ejemplo, porque en el tema de abastecimiento, sobre todo, no sé si sean en embalses más grandes, que se suele utilizar toma a diferente altura en función de la calidad del agua. Entonces, yo supongo que cuando tienes esa capacidad también tienes que controlar
qué calidad tiene a diferentes alturas para decir, pues mira, necesito más de aquí, de esta altura, o puedo coger más profundo, que normalmente suelen tener peor calidad y demás. Por eso te lo preguntaba, por si... Suelen ser en embalses es verdad, de mayor capacidad, pero sí que es verdad que en el tema del abastecimiento el agua siempre va a llegar a una etapa que va a ser la que va a ser tratada, ¿no? Entonces, pues las que yo tengo, pues llega a la etapa de aguas viras, pero por ejemplo Canales y Quentas, Canales que es una presa más grande y tiene un embalse de 70 hectómetros cúbicos en la que recibe el agua de Sierra Nevada, pues el agua va directamente, o sea, ahí no tiene tema de altura, o sea, tienen que ser ya embalses mucho más grandes, pero que el agua va directamente por una toma independiente a la etapa de Granada, de la Mancha de Cenes. Y ellos se encargan ya Y de ellos ya se encargan mirar de la todo. calidad y de que todo salga. Es que la Sí. calidad en las presas no tiene que ser mala, no hay ningún motivo. Hombre, Bueno, eso es mala, depende superficial, de... sobre todo tema de materia orgánica, es lo que más le puede afectar. Por luego el tema de trialometanos, digo yo. Pero... Bueno, mira, ahora van a hacer, no sé si lo habéis visto, que salió el otro día Real Decreto para poder instalar paneles solares Sí. en los embalses, que además o sea, que impiden la evaporación y la eutrofización del agua supuestamente porque van a impedir, ¿no?, que se creen algas y demás. Algas. Y uno de los embalses en los que se permite que se pongan es Cubilla. Así que Ajá. ya lo qué conocéis guay. ya cuando Cuando salgan las noticias diremos, ese lo conocemos. Y en ya diréis, función, anda, y mira. en función de qué se está permitiendo en uno y otros, ¿no? Pues no, se han salido así como a modo de... Sé que hay ya en Cataluña, sí sé que hay embalses. No sé, Marina, si tú conoces algunos en los que haya paneles solares. Esto Que yo haya visto, no recuerdo no, ninguno, ¿eh? yo lo empecé a ver en embalses de Japón. Y bueno, pues supongo que funciona a la superficie y a la ubicación. Y no Sí, creo que... yo sobre todo lo he visto en embalses, iba a decir embalses artificiales, bueno, los embalses son todos artificiales, más Sí. que embalses grandes. Y Sí, demás, sí, sí. no en embalses grandes. Sí. Las imágenes que yo he visto, que son, yo supongo que serían más o menos las pruebas que hicieron Nosotros y serían privados, supongo, incluso esos almacenamientos de agua. Y ahora ha salido el reglamento para poder hacerlo o no en función de, no sé, yo tampoco me lo he Sí, leído. salió Tiene el buenas otro día. perspectivas, pero también ya he empezado a ver algunas, no objeciones, pero que hay que tener cuidado en embalses en los que hay peces, hay vida que puede también afectar negativamente, entonces habría que ver si a lo mejor se puede hacer, pero en un porcentaje de la superficie y no en todo, para permitir que también pase luz, que no haya un efecto barrera, oxigenación y demás. Es decir, que no es tan, en principio, todo tan bonito y no va a haber ningún problema como lo piensa. Dice, pues si tiene una superficie de agua libre y los embalses y los paneles van a funcionar mejor porque evitan la evaporación, pero también están más, se refrescan, por lo tanto baja la temperatura de los paneles y eso ayuda a que la producción sea mejor. Es decir, que al final Claro, sí. todo tiene su parte Tiene su historia. y Sí, sus contras, al supongo. final, Yo como todo, iba, Perdona, Marina, ¿no? No, que iba a decir que estuvimos en un proyecto, bueno, en realidad una propuesta de proyecto, pero está por resolver, mirando el tema de conflictos en el uso de las aguas de baño, porque como sabéis está la Directiva Europea de las Aguas de Baño, etcétera, y entonces uno de los casos que era en Portugal, decían, ostras, tenemos este embalse que, como el caso de Cubilla, ¿no?, con usos recreativos, medioambientales, hay gente que va y tal, entonces querían poner como esto de las placas solares y decían, ojo, cuidado, si esto va a generar un perjuicio a los otros usos, por lo que sea, ¿no? Pues mira, porque la gente ya no puede navegar allí o no puede hacer actividades acuáticas o ya no se puede pescar tanto o XX, ¿no? Y pensé, fíjate, porque nunca lo había pensado que estas cosas pudieran pasar, pero mira. Sí, yo creo que al final lo que hay que ver es un equilibrio también en todo, ¿no? Y hacerlo con una lógica, porque si nos ponemos así, si construimos una presa también estamos impidiendo, ¿no?, que pasen los peces y tal. Y Entonces, los sedimentos se se utilizan, quedan ahí. claro, y los sedimentos también, que al final esto está haciendo, ¿no?, que las playas o sea, haya más erosión y tal. Y entonces, pues yo que sé que es como todo, habrá que analizarlo, ¿no? Y ver pues, si Claro. tiene más beneficios que inconvenientes. Y ya está. También tenemos precedentes, por ejemplo, en embalses de Los Ángeles, no sé si lo habéis visto, que se Sí. ponen unas bolas negras Sí, sí. Sí.
Os iba a comentar que esa solución sí que la conocía. La de las bolas. Exacto. Los 6 balls, sí, las Para bolas mejorar de la sombrero. calidad del agua también y En- bueno, para eso, para impedir la evaporación y En tal. España tenemos un par de empresas que se dedican a hacerlo. Estos Que son lo ponen, sí. en forma hexagonal en vez de bola. Lo que básicamente son para, sobre todo se utiliza mucho para balsas de riego. Sí, de para, riego. más En, para dar. en Para estos la evaporación. para evitar la Sí. evaporación, pero los de Los Ángeles no era para evitar la evaporación. Era para evitar sus productos de aguas que ya estaban, que estaban tratadas para que no le diera el sol porque se Sí, es verdad, generaban es verdad. productos que podían ser potencialmente cancerígenos. Porque si hacías la cuenta de lo que te ahorraba en evaporación y lo que te costaban las bolas, pues no salía cuenta ni de coña. Claro, eso simplemente era un efecto secundario de hacerlo. Lo que querían impedir sobre todo es que a ese tipo de aguas no le dieran la luz del sol. Pero en balsas de riego, por lo visto, sí son muy efectivos y sí salen a cuenta. Claro, habrá que Claro, ver. ¿no? Que aquí en España, sobre todo en Andalucía, tal y como estamos, pues todo lo que sea reducir la evaporación y mantener, ¿no? El agua, pues Sí, ya. es que la gente no es consciente. Cuando no tienes un embalse o una piscina a tu cargo, no es consciente lo que baja el agua en una semana en verano. Exacto. Es que Exacto, prácticamente además, te quedas mirando y ves cómo baja. que la gente se cree que aquí llueve 4 días seguidos y que ya tenemos los envases hasta arriba. Y no es así, ¿no? No, no, no. Va a ser que no. Bueno, y vamos a lo último, la última pregunta o lo último que quería yo sacarte, que es un poco el salseo. Verás. Vamos a hablar de qué pasa cuando te viene un pedazo de tormentón y está la presa al límite. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Es algo casi automático? Es decir, hay unas reglas de explotación hiperautomáticas. ¿Se tienen que tomar decisiones? ¿Tú tomas Sí. decisiones o tienes jefes que te dicen, no, tienes que hacer esto? ¿Cómo se Pues gestiona? sí, bueno, yo tengo un jefe de servicio, pero es verdad que entre los dos yo soy ingeniera de camino, aunque estoy como jefa de sección técnica, ¿no? Sería lo equivalente a un ingeniero técnico. Entonces él me da muchísima, o sea, que como que habla conmigo, dialoga, oye, ¿qué piensas, tal? Y que eso sí que lo respeta. Y los dos tomamos las decisiones, ¿no? Él siempre tiene la voz cantante, siempre tiene la última decisión, pero bueno, me deja participar muchísimo en todo esto. Y es verdad que nosotros sí que tenemos unas normas de explotación, las que vienen por centímetro hora, lo que tú tienes que abrir las compuertas, pero eso depende de la presa. ¿Con Hay centímetro hora a presas qué te refieres? en centímetros hora cuando tienes presas en las que las compuertas son compuertas tipo Taintor, ¿no? O compuertas, o sea, tú tienes el aliviadero cerrado, para que nos Sí. entendamos, ¿vale? Hay dos formas de desaguar en una presa. Los desagües de fondo, tú los puedes abrir y tiene una capacidad menor que el aliviadero, ¿no? Que ya sabéis que es el otro órgano de desagüe que está en la parte superior o independiente de la presa. Entonces, la presa de materiales sueltos, el aliviadero siempre está independiente y además de labio fijo, con lo cual cuando llega el agua a esa cota, el agua sale por el vertedero, entonces no tenemos que hacer nada, ¿vale? ¿Qué pasa si la presa está muy llena? Nosotros vemos que va a venir una avenida muy grande, que va a llover un montón y que está aliviando ya. Pues te intentas adelantar abriendo todos los órganos de desagüe, es decir, tú abres desagüe de fondo y el aliviadero, como por el aliviadero va a caer el agua, en cuanto llegue a una cota, pues no hay problema. Entonces, la única forma de evitar una avenida grande, que se produzcan daños en la presa, es esa, adelantarte. Claro, y luego ¿Vale? ya será la cuestión es cuánto te adelantas. Pues claro, si te adelantas mucho y lo bajas mucho, seguramente, y oye, que estás desperdiciando mucha agua. Claro, Todo muy seguro, pero claro, dices, pero si no me adelanto lo suficiente y me he confiado, pues lo mismo me sube mucho por el labio fijo y de repente tengo un caudal bajándome. Claro, yo he tenido solo en el tiempo que llevo en la Confederación una vez que me haya pasado eso. Es decir, no hemos tenido avenidas grandes, pero sí que nos hemos adelantado a las avenidas abriendo a los órganos de desagüe, tanto a los de los inferiores, los órganos de desagüe de fondo y el desagüe intermedio, como que luego aliviado, ¿vale? Porque eran labios fijos y entonces pues salía el agua por gravedad y ya está. Sí es verdad que luego en el embalse de Kenter, que ese también lo gestionaba yo antes, tenemos compuertas Tainton. Entonces ahí sí que tenemos que abrir. Entonces la norma de explotación te viene en centímetros por hora lo que tú tienes que abrir para ir dejando que el agua salga. Entonces, pues, Centímetros por hora te refieres a cuánto se abre la velocidad o cuántos centímetros baja el embalse. Claro, ¿cuántos centímetros bajaría el embalse cuando tú abras las compuertas una cierta... Por cada hora. Es que no me he explicado bien, ¿vale?
Vale. Es que lo saca de milímetros hora y ya lo sabemos de lo Pero que he hecho de hablando. Ahí ya- centímetro hora, esto de que es sistema internacional, de qué esto. Hombre, las normas de explotación es que, claro, están pues al centímetro estudiadas. Sí, tienes ahí esa herramienta. Lo que pasa es que luego en el día a día, bueno, tú ya tienes experiencia con la explotación, ya sabes que abriendo los órganos de desagüe va a bajar X, ¿no? Y echas tus puentecillas y más o menos, pues eso, te intentas adelantar a la avenida. ¿Hay avenidas que no se pueden controlar? Pues sí, hay avenidas que no se pueden controlar. Entonces tú tienes el embalse lleno, y te cae la de Dios esa noche y resulta que llega al día siguiente y pues, se inundan los espárragos y ya está. Y no se puede hacer otra cosa porque no ha habido forma de adelantarse a ella. Pero normalmente sí que se gestiona intentando prevenir. Es decir, que si está lloviendo y te suena el teléfono a las 3 de la mañana, a ti te da un vuelco el corazón, ¿no? Pues sí. Pero te pueden llamar por la noche, es decir, oye, Sí. Nos pueden llamar y además nosotros trabajamos también con Protección Civil, con la policía, y entonces madre. te puede llamar cualquiera. Claro, supongo que si hay algo gordo, y de hecho supongo que tendréis dentro de normas Madre de mía. emergencia los supuestos más bestias que pudieran pasar. Exacto. O sea, nosotros ya, además hace muchos simulacros, ¿no? Y ya tenemos pues como toda un manual de operaciones, ¿no? Para cuando tú tengas que llamar a alguien, pues que si alguien llama a tal y al final pues llaman a su delegación del gobierno, a Protección Civil y todo el mundo se pone en contacto. Claro. Y bueno, es verdad que me pasó en el 18, fue cuando llovió muchísimo y se llenó Canales, que entonces la llevaba yo también. Y ahí empezó a aliviar solo el embalse y pudimos prevenir la avenida sin problema, porque abrimos con antelación los órganos de desagüe y todo muy bien. Pero en septiembre de ese mismo año, pues nos cayeron también, pues no sé, no me acuerdo cuánto fue, si 40 litros en 10 minutos, una barbaridad. Y entonces en el tramo urbano del río Genil, nosotros sí que gestionamos las compuertas. Y una de las compuertas, la compuerta cero, que es donde se almacena todo el agua y a partir de ahí el río va libre, no funcionó. Estaba programada para que se abatiese, ¿no? Con el peso del agua, cuando el agua llegase a una cierta altura, pues que se abriese la compuerta y así dejase pasar el agua y no se abrió. Entonces nos llamaron pues, ese día a las 7 de la tarde que no sabían qué hacer porque al lado hay un hospital y que se iba a inundar, que estaba llegando el agua ya casi al límite de la calle y que ¿qué hacíamos? Esa zona, para que no conozca de Granada, es una zona bastante céntrica, no está la afuera, que pues no. Si ahí se desborda el río. ¿Y qué pasó? Y al final, pues nada, tuvimos suerte porque el encargado que llevaba ese tema vivía cerca y se fue corriendo y entonces manualmente pues ya se maniobró para bajar la compuerta, pero fijaos que es que esto puede pasar. O sea, que, claro, las máquinas no son perfectas, nosotros lo que gestionamos nosotros sí sabemos que lo hacemos o no, pero en este caso pues el automatismo falló y entonces tuvimos que ir y con medios humanos se arregló el tema. Después de aquello, pues ya se trabajó mucho con Protección Civil y con la policía, haciendo muchos simulacros para ver la velocidad de la onda, cuánto tardaba en llegar agua abajo a un paso que había de una carretera. Entonces, claro, es que todas esas cosas hay que preverlas, porque claro, luego si soltamos todo el agua, al final agua abajo también se puede ver afectado pues, porque alguien esté pasando por el paso inferior del río y se lo lleve por delante. Muchas cosas. Sí, claro, se simula todo, incluso da un poco de cosa cuando ves el proyecto de una presa y ves la simulación de rotura, en el que se hace una simulación de qué pasaría si la presa se rompe y a dónde llega el agua, a qué altura y a qué velocidad llega, y mejor no verlo, porque tú dices, madre mía, pues hasta es mejor el agua de una vivir presa. aguas arriba. Pues aquí no me compro una casa, ¿no? Vivir aguas arriba de la presa. Esa pregunta me la hacen mucho, porque es verdad que Granada, la ciudad de Granada, está agua abajo de Canales. Y Canales, claro, es un envase. El día de camiseta mojada en Granada. La respuesta es muy improbable que pase, ya está. No voy a decir qué pasaría. Pero bueno, hay casos como, por ejemplo, la presa de Bayón, no sé si habéis visto vídeos y bueno, la simulación que se hizo, la que pues, se deslizaba la ladera, entonces el golpe pues, provocaba una onda que saltaba la presa no se rompió, una presa bóveda súper alta, pero sí que llegó al pueblo en 4 minutos. Y se llevó, pues, yo no sé si hubo 200 o 300 personas que murieron, pero es que aquello fue un desastre
Claro, Así es que bueno, que sí que puede pasar, pero que no pasa, no pasa. puede pasar mucho más va si a no pasar. está en este tipo de, de infraestructura. La probabilidad de que pase cosas de estas sin esta infraestructura es mucho mayor Exactamente. que esto es lo que pasa. Hombre, yo entiendo a la gente que no lo controla, que cuando ve una presa ve lo que hay, o yo que sé, como en Málaga, en el Limonero, que es que está justo a la entrada, tú es que lo ves claramente lo que pasaría. Pues claro, hay Sí. gente que le puede decir, ¿y si pasa algo a la presa? Pues Sí. preferible que esté esa presa a que no que mueran cada vez que hay una riada 20, 30 personas Exacto. como había hace un montón de tiempo. Exacto, los inconvenientes son mayores que los inconvenientes de no tener presa, me refiero. Exactamente, y no tendríamos agua ni para beber muchas veces, para regar, ni la economía se iría al traste. Así que Así. Así Esa es la que magia de la ingeniería, ¿no? Es esa- controlar esas cosas. controlar hasta cierto punto la naturaleza, que controlar completamente es imposible. Si la naturaleza te quiere barrer, te va a barrer. Te va a El barrer, tal riesgo cual. cero no existe, pero no existe ni aquí, ni, o sea, En ni en las nada. presas, ni en nuestras casas, que hay un terremoto y yo qué sé, salimos a la calle y nos pilla un coche, que eso es así. O Así que te ya, resbalas en la bañera y te ennucas. joder, Lo más triste del vamos a mundo. tocar madera, vamos a hablar de cosas más alegres. ya hemos terminado. Ahora ya te para que acabas se de quede dar la cuenta gente. de que Luis es un agorero total. Yo Sí, soy sí. el Grinch. Es un cenizo, es el cenizo del Es el grupo. cenizo total, tío. Yo para eso tengo a Marina, para que luego le dé el punto optimista, pero No, a mí- yo le iba a preguntar otra cosa mucho más interesante. pregúntale algo bonito. que era porque yo en su día yo, he llevado planta de residuales, y yo me bebí el agua del secundario. Yo qué sé, pues dije, yo me fío de esto. Tú te has bañado, o sea, tú te bañas en tus presas. Es como, ¿qué relación tienes con tu presa? A ver, no me baño, pero porque no, ¿Por qué no te no dejan? sé, no se ha dado, no se ha No se dado ha dado, la no se ha dado. ocasión. Es verdad que al embalse de Cubilla sí que iba de pequeña, porque toda Granada iba al embalse de Cubilla y sí que en algún momento me he mojado los pies. Era chica, no ha pasado nada. Pero no porque, bueno, da la casualidad que, o sea, que no va a pasar porque no da la casualidad esa, ¿sabes? Pero que no habría problema. En realidad el agua de los embalses, como decía antes Alejandro, no tiene que estar porque está mal, ¿no? Mm. O sea, Claro. Como No cualquier tiene por agua qué. en un entorno natural. No, yo me imagino que yo llevara la presa, ¿no? Entonces yo me iría a bañar en la presa y diría, todo esto es mío, ¿no? O sea, todo esto, toda esta agua es mía. Vas con tus niños y decís, todo lo que veis a vuestro alrededor es Todo de esto es mamá. mío. es como, El pato ese es mío también. como el tío Gilito, ¿no? Cuando se baña ahí en Exacto, Villeta, pues ya cuando se tiene baña en el su embalse de dinero. grado, ¿no? Coge, Como Fraga cuando fue ahí a Palomares, ¿no? coge Se bañó. al niño encima de la presa como Simba, lo saca, se lo muestra y dice, mira, todo este Qué embalse. lástima. No le será haré yo tuyo. eso a mi hijo, ¿eh? Mira, pero además una cosa, los embalses suelen estar agua arriba de las poblaciones, ¿no? Normalmente, ¿verdad? Que hay de todo, porque claro, los embalses de regulación general luego al final sueltan agua y llegan a otros embalses, como en el caso de Negrazín, por ejemplo, con luego Iznájar y demás, y se van uniendo. Pero en general, así la mayoría están agua arriba de las poblaciones. Vosotros pensáis que si os bañáis alguna vez en el río, siempre lo hagáis agua arriba, porque claro, agua abajo, pues como ha dicho Marina, se depura el agua y se vierte otra vez al río. Entonces, yo sé, pues, si hay cuestión de elegir, ¿no? Pues siempre Sí, será más limpia el agua, que hay agua arriba que agua abajo. sí, sí. Aquí en Valladolid, justo en el Pisuerga, en mitad de la ciudad, hay una playa y te recomiendan muy encarecidamente que vayas a tomar el sol y ya está. Y te duches en tu casa. Pero El agua te la echas de la botella, ¿no? que no te Venga. metas en el río. Pues tiene un Mira, colorcito. los que nos hemos bañado en la Barceloneta somos inmunes a todo. La verdad es que sí. Ya está. Pero vaya que en las playas también, con los emisarios y demás, ¿no? Hay muchos emisarios que echan el agua ahí, o sea, que lo ecan Por todo eso al lado digo. de donde te Sobre estás ese bañando, tema, al sobre ese final- tema podríamos hacer prácticamente un Monográfico. podcast entero. Que oye, Sí. como sugerencia, ahora que se va a acercar el verano, el tema de calidad en las aguas de baño, ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Pues sí. nada, pues yo creo que con esto hemos dado una pincelada a todo lo que tiene que ver con presas. Muy poquito, obviamente, tampoco programas no tenemos mucho tiempo, pero bueno, más o menos. Ya podemos decir que hemos tocado el tema presas en el podcast. Así que muchas gracias, Amanda, por venir. Ha sido un placer tenerte aquí Nada, el y, placer ha sido mío. y tener una persona que trabaja dentro y que te puede contar
la interioridad Lo de que- estas cosas. Lo que necesitéis, menos bañaros y nada, lo que necesitéis. Ha sido un placer, de verdad, y me lo he pasado súper bien. Nos alegramos Igual. Nos mucho. alegramos. Te esperamos en otro. Ya Nada. te invitaremos otra vez. Ahí estaré. Perfecto, Muchas gracias. pues muchísimas gracias a ti. Y nosotros nos despedimos como con nuestro grito de guerra, como siempre terminamos. Amanda, si te quieres unir, pues únete. Venga. 1, 2 y 3. Buenas Buenas noches, Cuenca. Cuenca.